tal, Emanuel? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bienvenido a Puedo Escribir, este sitio que pretende apoyar o dar ciertas guías o soluciones a las personas que tienen problemas o dificultades al momento de querer escribir. Bueno, Emanuel es un escritor y poeta, ensayista, con quien tuve el gusto de trabajar un par de años. Y pues él se ha dedicado últimamente al estudio y sobre todo la práctica, la experimentación de las inteligencias artificiales con la escritura, entre muchas otras cosas, ¿no? Creo que es lo que está ocupando ahorita tus intereses, tu investigación. Estás trabajando en un libro sobre eso. Y bueno, pues cuéntame cómo fue tu no primer acercamiento, pero sí, ¿cuál fue ese momento en el cual la escritura te sirvió para algo que nunca habías sospechado o que te ayudó a resolver algo que de alguna manera no habías considerado nunca? Claro, fíjate que yo creo que la historia parte desde una edad muy temprana, desde mi infancia, principios de la adolescencia. Afortunadamente, yo tuve unos padres que me inculcaron mucho la lectura. Entonces se podría decir que de cierta manera fui un lector bastante temprano. Y a partir de este acercamiento, que partía del goce, no de la obligación, que también es importante, nunca sentir que la lectura era una obligación. Empezaron a despertarse pues estas inquietudes, y particularmente una anécdota que me gusta recuperar varias veces es que en secundaria yo tuve una novia. Teníamos la dinámica de cartearnos, ¿no? Como nos veíamos relativamente poco en momentos muy específicos del día y iban a recogerla muy temprano, y todo, pues teníamos la dinámica de mandarnos cartitas. Entonces, en algún punto, pues yo decidí hacerle transcripciones de poemas románticos, poemas que me encontraba en la biblioteca de la secundaria de ese entonces, y notaba que pues muchos de esos poemas, la gran mayoría realmente no se ajustaban a nuestro contexto, o sea, no hablaban de nosotros para nada. Entonces, como un primer ejercicio, empezaba yo a modificar estos poemas, a intervenirlos digamos, lugares o situaciones que sí representaran nuestra relación, pero de pronto eso me empezó a parecer bastante cansado, más que si yo se los escribiera de cero. Entonces, ese momento, digamos, yo lo podría considerar como el punto donde para mí la escritura, y en este caso la escritura creativa, significó más que la simple transmisión de un mensaje, ¿no? O que trascendía su nivel meramente comunicativo, ¿no? En este caso, pues fue la poesía quien abrió las puertas, y pues bueno, a partir de ahí ya otras exploraciones. Esto me recuerda una anécdota que me contó una vez Juan Gelman, que él estaba en una presentación de un libro, a la hora de que ya están firmando los libros, y la gente se acerca a hablar con los autores y esto. Y a él le llamó mucho la atención, se acercó así con mucha fuerza, con mucha determinación, y sobre todo se le notaba enojada, una chava que venía desde lejos y se le acerca y no paró hasta que lo topó, porque ni siquiera se formó en una fila, ¿no? O sea, se metió y le dijo, oiga, usted escribió este poema, ¿no? Y entonces Juan Gelman lo revisa y dice, sí, sí, claro, yo lo escribí, salió en tal libro, ¿no? Y la chava, pues, lanzó una maldición, dijo, este hijo de la chingada. Y entonces él se quedó todo extrañado y dijo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué le molesta el poema? Dice, no, el poema no es el problema, es que un tipo me lo dedicó diciendo que él lo había escrito, ¿no? Entonces él pues se cagó de la risa y dijo, pues no sea tan severo porque todos empezamos copiando, ¿no? Entonces todos empezamos tratando de decir lo que sentimos, aunque no sean nuestras palabras, buscando palabras de otros,
el poder transmitir lo que uno quiere decir. Claro, yo creo que en ese momento ese poema cumplió su objetivo, ¿no? O sea, la reapropiación de los textos literarios pues es también una circunstancia inevitable. Y de hecho, pues para eso están pensados, ¿no? La literatura y cualquier otra manifestación artística, pues está pensada para insertarse en el ánimo, en la sensibilidad de una persona. Entonces, a mí me parece de lo más natural, ¿no? Que haya sucedido eso. Ya. Y así como de adolescente te sirvió la escritura y en este caso particular la poesía para transmitir lo que tú querías decir, ¿para qué te sirve hoy la escritura? ¿Para qué te resuelve a ti hoy o qué te ayuda a concretar cuando no funcionan otras herramientas? Pues, o sea, obviamente la escritura es una herramienta, es un sistema de comunicación, pero en mi caso y en el caso, pues también hablando de literatura, de escritura creativa, ha funcionado como un regulador emocional, un regulador mental, ¿no? Yo creo que también, pues, las personas que crean, no solamente que escriben, sino que crean cualquier otro producto artístico, pues son personas que están hiperestimuladas, ¿no? Yo me considero una persona que todo el tiempo la realidad, el contexto me están avasallando constantemente. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de ponerlo en palabras, de poder clarificar ciertas marañas, ciertos pensamientos a través de las palabras y posteriormente, si resulta provechoso compartirlas, pues yo creo que eso es básicamente como lo que me permite, lo que me otorga la escritura, ¿no? Veo mucho la escritura como un dispositivo, como una tecnología que no solo sirve para un único fin, como es la transmisión de información, sino que puede ir mucho más lejos al punto de configurarnos o reconfigurarnos como personas. Y retomando esto, me llama la atención que llames dispositivo a la escritura, pues finalmente sí es una herramienta más de aterrizar ideas, de tratar de expresar algo o de encontrarle inclusive parámetro a lo inasible, ¿no? Digo, la poesía funciona mucho en ese caso, ¿no? La poesía es usar alegorías, metáforas, usar no el lenguaje lógico lineal, sino alusivo, para tratar de reflejar estados de ánimo, cuestiones climáticas, en fin, una serie de situaciones que no se pueden definir de manera tangible con el lenguaje convencional, ¿no? Claro. ¿En qué manera, qué similitud encuentras tú entre el ejercicio poético creativo y auxiliándote con las inteligencias artificiales? Bueno, hay dos maneras que me interesan mucho de abordar el tema de la inteligencia artificial. La primera es como una herramienta, ¿no? Que puede posibilitar nuevas perspectivas al momento de escribir. Esto no implica, y aquí quiero ser contundente, no implica delegarle a la inteligencia artificial la posibilidad de escribir, porque si un autor o un autor delega esta tarea a la inteligencia artificial, pues realmente se está perdiendo, ¿no? De toda la experiencia que implica la escritura y de todo el bagaje emocional o contextual, histórico que pueda tener consigo. Entonces, descontando esta digamos, como característica que igual permite la inteligencia artificial, que es como asignarle tareas, a mí me gusta mucho explorar esta parte de cómo poder pingponear ciertas ideas o ciertos parámetros donde quizá incluso por tiempo, por disponibilidad de tiempo, no he podido hacer con los textos, ¿no? Entonces esto, darle esta aplicación, pues es una de las partes que a mí me interesa mucho de la inteligencia artificial. Ahora, la siguiente que no tiene que ver con la parte instrumental,
tiene que ver más con cómo asimilamos la posibilidad remota de que una conciencia alterna, digamos, generada en principio por el ser humano, pero que gradualmente se puede ir despegando de sus referentes, pues pueda hacer eventualmente una aparición, ¿no? Cómo nuestra propia conciencia y nuestro propio entendimiento humano del mundo se ve confrontado y se ve reflejado, ¿no? Ante las inteligencias artificiales. Entonces, esa parte de exploración también me llama muchísimo la atención, porque incluso pone, digamos, como sobre la mesa nuevamente, cómo los seres humanos creamos no solo escritura o literatura, sino cómo nos acercamos al fenómeno creativo, ¿no? Creo que esa es una posibilidad que la inteligencia artificial detona para pensar en nuevos acercamientos hacia el fenómeno de la creación. Ya. Y hablando de pues el ejercicio creativo, algo que es muy común es el bloqueo o el no saber cómo continuar una idea o cómo desarrollarla o simplemente cómo cerrarla, ¿no? Decía Malala que la escritura no se termina, se abandona, ¿no? Porque finalmente no tiene un límite, ¿no? Entonces es más una cuestión de hartazgo o de darse por vencido o simplemente ya no saber qué más agregarle, ¿no? ¿Qué haces tú cuando quieres escribir o redondear un trabajo, una idea y no puedes? ¿A qué recurres para destrabarte, por decirlo de alguna manera? Claro. Pues para empezar, creo que me ha funcionado mucho distinguir que la escritura consta o se conforma de varios procesos, de una serie de procesos. Varios de estos procesos, por supuesto que exigen concentración, exigen estar en un cierto momento, en un cierto estado de ánimo, con una cierta idea, digamos, como fraguándose. Pero hay otros momentos que pueden realizarse de forma mucho más automática. Entonces, yo creo que al momento de atravesar lo que se conoce como este bloqueo creativo, donde no sabes ni por dónde empezar, es el momento perfecto para poner a prueba y para accionar este tipo de ejercicios que pueden ser, por ejemplo, como la escritura automática, la simple asociación de ideas sin ningún trasfondo aparente, ¿no? Llenar páginas por llenar páginas, ¿no? Puede suceder, y muchas veces me ha pasado, que escribo, puedo tener 4 páginas, 5 páginas de algo que consideraría paja, pero dentro de esas líneas hay 2 o 3 despuntes que son mucho más interesantes, ¿no? Que podrían, digamos, como concretar alguna idea que yo ya inconscientemente venía pensando y solamente gracias a que, vamos a ponerlo así, a que esa paja existe, pues es como se pueden encontrar esas partes que a final de cuentas terminan por ya desasolvar ese atascamiento, ¿no? Creativo. Claro, un poquito como decía Saramago que él para alcanzar el germen de una historia necesitaba escribir de manera continua como 100 páginas. Y ya que en esas 100, las últimas 20, entonces ya ahí estaba algo con lo que podía trabajar, ¿no? Las primeras eran solo el ejercicio de estar soltando detalles, contexto, ambiente, ensayar ideas, si jalaban o no jalaban, etc., ¿no? Entonces Claro. era su ejercicio, ¿no? Entonces ya hasta después de 100, las últimas 20 es a las que le hacía caso, ¿no? Lo primero ya decía, no, eso es paja, ¿no? Vámonos, no sirve. Claro, Entonces, sí, y eso tiene que ver, justo es parte del proceso de la escritura. Una de las cosas que yo siento que pueden poner el primer obstáculo, hacer que nos metamos el pie a nosotras mismas, es pensar que los textos salen a la primera. Esa es como una romantización de la escritura, ¿no? De la figura del escritor o del escritor lumbrera, ¿no? Que escribe y que eso que plasma en la página es un golpe de inspiración trascendental. claro, que lo Y la toca, verdad es que... llega del Olimpo la musa Exacto. y lo tocan. Y la verdad es que tras bambalinas el proceso es muchísimo más complejo. Entonces, cuando tienes esa noción y esa conciencia
de que un buen texto literario, o al menos algo que a ti te convence, es producto de una serie de pasos que muchas veces son complejos, tortuosos y que llevan muchísimo tiempo, digamos, como ejecutándose, ¿no? Sí, eso me recuerda una vez en un taller en Michoacán, Morelia, hace como 25 años, un taller de lectura precisamente. Yo llevaba los cuadernos de Juan Rulfo, que se acaban de editar, acaban de salir, ¿no? Y es más, yo tuve los originales en las manos porque me tocó hacer la revisión de ese libro, ¿no? Y me acuerdo que se choquearon todos los maestros de ver los originales de Rulfo, que estaban llenos de emborrones y de tachones, cosas que pensaban que había producido sus cuentos y sus novelas así, de manera, casi, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Sobrenatural, ¿no? Así, como si hubiera estado poseído por un demonio y escribir de manera automática. No, la escritura, el proceso de escribir consiste en borrar mucho más, a veces, de lo que ya se escribe, ¿no? El proceso de edición, que es el segundo proceso posterior a la escritura, es una serie de borraduras y enmendaduras, digamos, que propician, ¿no? Si pensamos en la imagen de la escritura en bruto como una mina, ¿no? La edición es empezar a sacar las piedras para encontrar esa parte, esa ínfima pepita, ¿no? Que es como tan valiosa, pero en esencia puede parecer muy, muy pequeña, ¿no? Por eso pues para escribir mucho, también hace falta, uno, afilar esas herramientas, ¿no? Sí. Darle el tiempo necesario a ese momento de borradura, Sí. Y bueno, también leer mucho, definitivamente. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren empezar a escribir, pero no saben por dónde empezar? ¿Qué herramientas les sugerirías para acortarles el camino o darles algo que les funcione? Yo creo que la lectura sí es fundamental, porque como decíamos hace algunos momentos, uno sí comienza emulando, ¿no? Comienza practicando sobre lo que le gusta, lo que ha, digamos, descubierto que se vincula con su necesidad creativa, con su sensibilidad. Entonces, para darte cuenta de cuál es esa parte, digamos, que va a formar poco a poco tu obsesión creadora, pues es necesario leer, ¿no? Se ha dicho muchas veces, cientos, quizá miles de autores lo reafirman, pero es una realidad. Es una manera en que te puedes hacer de un marco y también no tenerle miedo a esos ejercicios de aproximación, ¿no? De decir, bueno, de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué me gusta esto que está haciendo tal autora o autor? Tratar de hacer ejercicios que nos acerquen a esa estética o a ese estilo, y poco a poco así se va a ir, digamos, conformando esto que se le conoce como voz propia, ¿no? O estilo propio. Entonces yo creo que ese es uno de los pasos principales. El otro es también muy complejo que aplique en cualquier nivel, que es vencer el síndrome del impostor, ¿no? Es muy usual, o sea, así hasta las más grandes autoras y autores en algún momento se enfrentan a este síndrome donde se cuestiona muy duramente cuál es la calidad o cuál es la valía de la obra, ¿no? Y yo creo que, si bien es cierto que hay que tener y fomentar la autocrítica, hay que hacerlo con una conciencia donde esa crítica y ese juicio no se convierta en prejuicio y nos detenga, ¿no? Al momento de querernos soltar a abordar un tema. Yo creo que esa es otra de las necesidades, ¿no? Mira, en ese sentido, como editor, siempre he dicho que si Bukowski se atrevió a publicar sus cochinadas, cualquiera puede, ¿no? O sea, si él se atrevió y se sintió orgulloso de eso, cualquiera puede, ¿no? Claro. O sea, y hay a quienes les gusta, ¿no? Sí. Bueno, hay un séquito de fans. También, y eso es muy importante porque a final de cuentas la escritura que se publica termina encontrando a su lectora y a su lector. Claro. ¿No? Entonces eso también es como, digamos, parte del circuito natural
en el que se inserta, la literatura, ¿no? Llega un momento en el que el receptor ideal aparece, ¿no? Y autora o autor dejan de ser dueños de ese texto, ¿no? Yo creo que la colectivización es también una de las partes pues, que conforman el fenómeno del arte en general. Claro. Y hablando de cuestiones colectivas o fuentes de las cuales uno nutrirse o cosas que te hayan a ti impresionado, ¿cuál es alguna de las lecturas recientes que te haya atrapado o te haya llamado mucho la atención en función de esto precisamente, de la experimentación del lenguaje, las inteligencias artificiales, las herramientas nuevas para creación de arte, de obras en general? Yo creo que sí, para esta investigación digamos, como tratado de agarrar todos los referentes y todas los libros, artículos posibles que surgen día con día. Y uno de los que podría rescatar, que me han parecido bastante reveladores de la actualidad, fue este libro de los campos electromagnéticos de Jorge Carrión, publicado por la editorial Caja Negra. Y este libro me pareció que creó una nueva ventana en mi percepción, porque es un libro además muy lúdico. Es un libro lleno de experimentaciones. Es un libro donde en ese entonces, cuando fue escrito, que no tiene tantos años, tendrá 2 o 3 años, Jorge Carrión experimentó con esos primeros modelos que en ese entonces se llamaban GPT-2, GPT-3, anteriores al ya conocido ChatGPT, para hacer ejercicios creativos, ¿no? En ese momento fueron sorprendentes, ¿no? Ahora, digamos, las posibilidades se exacerban, ¿no? Podemos hacer otro sinfín de cosas. Rescato aquí la importancia de no perder de vista la inteligencia artificial como herramienta, no como un espacio donde podamos delegar, ¿no? La experiencia creativa, pero sí nos podemos nutrir muchísimo de sus posibilidades, ¿no? Sobre todo jugar al ping pong, ¿no? Ya. De todo lo que has escrito o en lo que lo que has trabajado, publicado, has participado también en instalaciones museográficas, en trabajos interactivos, en cosas muy experimentales, o en los ensayos. ¿Con qué te gustaría ser memorable o un meme? Creo que la memética es también otra de mis grandes pasiones. Yo siempre he pensado también como mucha gente en el tema que el meme es un género literario. Entonces, bueno, ¿cómo me gustaría ser recordado? Pues más bien creo que es una pregunta compleja porque a veces el deseo personal no infiere y no determina la realidad de las cosas. Claro, yo en estos momentos no me atrevería como a mencionar un trabajo, una obra específica, pero claro, como yo creo que toda persona que escribe o que crea arte, pienso más como en esta totalidad de la obra, ¿no? Que sea un objeto que pueda ser bastante ubicable, ¿no? Coherente consigo mismo. Entonces, eso es lo que a mí me llama más atención, ¿no? Pensar en los procesos, en la concatenación de procesos que llevaron a escribir, pues, los libros o las publicaciones o las manifestaciones que realice, pero sin necesariamente focalizarlo en un punto. Bueno, hablando de memes, yo me acuerdo mucho de un meme tuyo que pusiste, por un lado, gente que lee, así todos nice, todos como gente de la Condechi, y gente que escribe, todos dados al queso, así todos, sí, sin bañarse, todos jodidos y además hambreados. Todo, ¿no? Y bueno, es la realidad de las circunstancias también. Ese meme se hizo bastante viral, pero claro, nadie sabía que era yo y no me importaba eso porque pues es otra de las características de los memes, ¿no? Dentro de su esencia está
la hipercolectivización y la reescritura y la reinterpretación. Entonces, las marcas de agua en los memes son sus peores enemigos, ¿no? Es como mancillar la esencia pura de los memes. Claro. Pero sí, me gusta mucho insertar también a medida de lo posible tópicos literarios o tópicos como más allá del chiste, digamos, o del punchline fácil. Pues como ver al meme como una plataforma también de experimentación. ¿Algo que quieras agregar que no hemos dicho ahorita? Pues me quedo mucho con esta parte de la importancia de los procesos. Yo creo que también parte de estos procesos que me ayudan a escribir es compartir con las personas estas herramientas o estos hallazgos que pueda tener. Me gustan mucho los talleres, también los considero fundamentales, ¿no? Para la escritura. Sería otra de las recomendaciones, ¿no? que podría hacer. Alguien que quiera escribir, o que no importa, que ya tenga una trayectoria amplia escribiendo, es siempre muy nutritivo y muy revelador acercarse a espacios donde se puedan compartir y trabajar los textos en grupo, ¿no? A final de cuentas, son estructuras que no son jerárquicas. Un buen taller, pues, no es jerárquico. Puede haber una voz que guía, ¿no? No como o sea, o la estructura académica que básicamente, pues las cátedras son siempre, ¿no? Una autoridad hablando en torno a un auditorio no tan iluminado como aparentemente es autoridad. Y no, los talleres tienen unas estructuras horizontales donde se permite también esta parte, digamos, de la duda y de la prueba y error, ¿no? Que no se ven en los resultados finales, ¿no? Los talleres como laboratorio. Claro, que ahora les llaman espacio seguro, donde puedes experimentar, comentar lo que sea sin ser funado, sin ser agredido, etc. Y finalmente estás probando, estás experimentando, ¿no? No, sí, son lugares donde se ponen a prueba muchas herramientas con el objetivo, pues, de lograr el mejor término para los textos, ¿no? En ese sentido también me gusta mucho la impartición de talleres. Claro. Que, por cierto, te voy a invitar a algunos de poesía y de ensayo también. Gracias. Pues te agradezco mucho. Para cerrar, ¿cómo completarías la frase "hoy puedo escribir"? Hoy puedo escribir, porque mañana quién sabe. Pensando en los procesos, porque la escritura es un fenómeno permanente, ¿no? Se escribe incluso hasta cuando no se está escribiendo. Se escribe fuera del escritorio, fuera del estudio. Entonces, yo me quedaría con eso, con ver a la escritura como un continuum, ¿no? Dentro de periodos indefinidos de tiempo. Pues te agradezco mucho y pues muchas gracias por acompañarnos en Puedo Escribir. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Dinos redes, arrobas. Claro, mi red social más activa es Instagram. Me pueden encontrar como e-vizcaya, con V, con Z y con Y. Y tengo un blog que es más como un repositorio, página web, que es emanuelvizcaya.blogspot.com, donde constantemente estoy actualizando todos los hipervínculos de textos que he publicado, libros, videopoemas, experimentaciones, instalaciones, todo. Ok. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Hasta pronto.